La penumbra de la mansión de los Almagro no era simplemente la ausencia de luz, sino una presencia física que pesaba sobre los hombros de Isabela como una losa de mármol frío. Aquella tarde de 1870, el aire en el gran salón de techos artesonados se sentía cargado de una electricidad malsana, un presagio de tormenta que hacía que el vello de su nuca se erizara bajo el modesto encaje de su uniforme. Isabela, cuya nobleza de linaje se había desvanecido entre deudas ajenas y lutos prematuros, sostenía una bandeja de plata con una mano que luchaba por no temblar, mientras sus ojos evitaban encontrarse con el desprecio manifiesto de la condesa Lucía. La opulencia del entorno, con sus cortinajes de terciopelo carmesí y el brillo ofensivo de las lámparas de cristal de roca, contrastaba cruelmente con la herida abierta en su alma, recordándole que allí no era más que una sombra que servía a los caprichos de la crueldad aristocrática. El silencio sepulcral fue abruptamente quebrado por un grito ahogado y el sonido seco de un cuerpo desplomándose sobre la alfombra persa, provocando que el corazón de Isabela diera un vuelco violento en su pecho. La condesa Lucía, con una actuación digna de los teatros más bajos de Madrid, simulaba un desmayo mientras su mano, adornada con encajes costosos, señalaba con una acusación silenciosa pero letal hacia la joven sirvienta que permanecía petrificada. En un instante, el duque Rodrigo de Almagro, cuya arrogancia solo era superada por su desprecio hacia quienes consideraba inferiores, se abalanzó sobre la escena, su rostro transfigurado por una furia fría que helaba la sangre de cualquiera. Lucía, entre jadeos fingidos, balbuceó que su valioso broche de diamantes había desaparecido justo cuando Isabela se acercó, sembrando la semilla de una calumnia que brotaría con la fuerza de una maldición irrevocable sobre la inocencia de la joven. Rodrigo no buscó pruebas ni permitió que la lógica interfiriera con su deseo de complacer a la mujer que aseguraba su estabilidad financiera, clavando su mirada de acero en la muñeca de Isabela, donde brillaba un antiguo brazalete de oro. Aquella joya, el único vestigio de un amor que la guerra se había llevado, representaba para ella mucho más que metal preciosos. Era el eco de la voz de su difunto esposo y la última ancla que la mantenía unida a su dignidad perdida. Con una voz que resonaba como un trueno en el vacío del salón, el duque exigió que entregara lo que él llamaba el fruto de su robo, ignorando que ese oro pertenecía a la historia personal de la mujer que ahora temblaba ante él. La tensión alcanzó un punto de no retorno cuando Isabela, reuniendo los fragmentos de su orgullo herido, se negó a entregar su tesoro, desatando una tormenta de odio que cambiaría sus destinos para siempre. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Isabela enfrentará en su camino hacia la justicia y la redención. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? Pero en este instante de quiebre absoluto, la brutalidad del duque Rodrigo se manifestó con una violencia que dejó a todos los presentes sin aliento, pues no estaba dispuesto a tolerar la desobediencia de una simple sirvienta en su propio palacio. Sin mediar palabra, el hombre que un día juró proteger a sus súbditos sujetó el brazo de Isabela con una fuerza desmedida, sus dedos apretando la delicada piel hasta que el color desapareció de sus nudillos. El crujido del metal contra el hueso y el gemido de dolor de la joven no detuvieron la mano del aristócrata, quien arrancó el brazalete de oro con una furia animal, dejando una marca violácea en la muñeca de Isabela. El sonido de la joya siendo arrebatada fue para ella como el desgarro de su propia alma, una
herida física que palidecía ante la humillación de ser despojada de su único recuerdo frente a su enemiga. La condesa Lucía, observando desde su posición de supuesta debilidad, esbozó una sonrisa triunfal que iluminó sus ojos cargados de veneno, disfrutando de cada segundo del tormento que ella misma había orquestado con precisión quirúrgica. Rodrigo, sosteniendo el brazalete como si fuera un trofeo de caza, arrojó a Isabel al suelo con un desprecio que dolió más que el golpe contra la madera fría del estrado, sentenciándola al ostracismo inmediato. «Fuera de mi vista, ladrona de esperanzas», sentenció el duque, cuyas palabras sellaban no solo la expulsión de la joven, sino también su condena a la miseria más absoluta en las calles lluviosas de una ciudad que no perdona. Isabela, con el pulso sangrando y la mirada nublada por lágrimas de pura indignación, sintió cómo el odio empezaba a germinar en el espacio vacío que antes ocupaba su amor, transformando su vulnerabilidad en una promesa silenciosa. Afuera, el cielo de Madrid parecía llorar con ella, descargando una lluvia gélida que empapaba sus ropas raídas mientras caminaba sin rumbo, expulsada de la única seguridad que conocía en un mundo de lobos disfrazados de corderos. La oscuridad de la noche se tragaba su figura menuda, pero en su interior una llama pequeña y persistente se encendía, alimentada por el recuerdo de la humillación y el brillo del oro que ya no poseía. Cada paso sobre el empedrado mojado era un recordatorio de la traición de Rodrigo y de la mezquindad de una clase social que devoraba a los suyos por un puñado de monedas y un poco de prestigio. No obstante, en el fondo de sus bolsillos, oculto de todas las miradas inquisidoras, Isabela aún conservaba un secreto que el duque jamás sospecharía: el documento que probaba la verdadera propiedad de las ricas minas de plata. A lo lejos, el carruaje de un espectador silencioso de la escena, el conde Alejandro de Valencia, se detuvo ante la figura empapada de la joven, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y un antiguo respeto que no había muerto. Alejandro, que había servido junto al esposo de Isabela en las campañas más cruentas, conocía la verdad que el duque Rodrigo intenta enterrar bajo capas de arrogancia y deudas de juego encubiertas por la pompa. El encuentro en la oscuridad no fue casualidad, sino el primer engranaje de una maquinaria de justicia que comenzaba a moverse, impulsada por la necesidad de redimir el honor de un héroe y de su viuda. Mientras él le extendía una mano enguantada, el destino susurraba que el tiempo de la servidumbre había terminado, dando paso a una era donde el acero de la voluntad se forjaría en el fuego de la pérdida. Isabela miró la mano del conde con desconfianza, pues el mundo le había enseñado que cada gesto de bondad solía esconder un precio que ella ya no estaba dispuesta a pagar con su libertad o su espíritu. Sin embargo, en la mirada de Alejandro encontró una chispa de lealtad que no veía desde que el cuerpo de su marido fue devuelto a la tierra, un vínculo inquebrantable que trascendía los títulos y las riquezas. Con un esfuerzo supremo se puso de pie, ignorando el dolor punzante en su muñeca herida, y aceptó la ayuda del único hombre que parecía ver a la mujer detrás de los harapos y la calumnia. El refugio que él le ofrecía no era simplemente un techo contra la tormenta, sino el primer paso hacia un exilio transformador donde la sirvienta aprendería a utilizar las armas de sus enemigos contra ellos mismos. La carruaje partió, dejando atrás la mansión de los Almagro, que brillaba como una joya podrida en la distancia, mientras Isabela juraba que regresaría no para pedir clemencia, sino para reclamar lo que por derecho le pertenecía. En la intimidad del coche, Alejandro le entregó una carta sellada con el lacre de su esposo, un mensaje póstumo que contenía las claves para descifrar el laberinto legal que el duque Rodrigo había manipulado
Durante años, la revelación de que su marido conocía las intenciones del duque y había preparado un contraataque desde la tumba llenó el corazón de Isabella de una resolución gélida, una determinación que no conocía fronteras. El viaje hacia Sevilla, hacia el exilio y la reinvención, comenzaba con el eco del brazalete de oro golpeando el suelo del salón, un sonido que se convertiría en la banda sonora de su venganza. Así concluye la primera etapa de una metamorfosis que nadie en la alta sociedad española habría podido prever, pues han subestimado el poder de una mujer que ya no tiene nada que perder, excepto su propia alma. Isabela de Velázquez, la sirvienta humillada, se desvanece en la bruma de la historia para dar paso a una figura que dominará los mercados financieros y los salones de baile con la misma mano de hierro. Mientras el duque Rodrigo celebra su victoria momentánea junto a su amante, el reloj de la justicia ha comenzado a marcar las horas de su inevitable caída. Una cuenta atrás que no se detendrá hasta que el último gramo de plata regrese a su legítima dueña. El escenario está listo. Los actores han tomado sus posiciones y el drama de la justicia social y el romance prohibido se prepara para su acto más ambicioso. El exilio en las tierras cálidas de Sevilla no fue para Isabella un tiempo de descanso, sino una forja donde su espíritu, antes maleable por la tragedia, se endureció como el acero toledano. Bajo la tutela discreta del conde Alejandro, la joven, que una vez limpiaba el polvo de las bibliotecas de los Almagro, comenzó a devorar los tomos de leyes y contabilidad que poblaban los estantes de su protector. Cada noche, bajo la luz mortecina de los candiles, Isabella desentrañaba los complejos entramados financieros que sostenían la fachada de la aristocracia española, comprendiendo que el poder real no residía en los títulos, sino en la propiedad de la tierra y el flujo del capital. Sus dedos, que aún conservaban la cicatriz de la joya, arrebatada, se volvieron expertos en descifrar contratos coloniales y derechos de explotación minera, transformando su dolor en una ventaja intelectual que sus enemigos, en su soberbia, jamás podrían imaginar poseer en sus mentes ociosas. Alejandro observaba con una mezcla de admiración y temor la transformación de la mujer que había rescatado de la lluvia, notando cómo la suavidad de sus rasgos daba paso a una expresión de determinación inquebrantable. Él no era simplemente un benefactor, sino un hombre atormentado por el secreto de la muerte de su mejor amigo, el esposo de Isabella, cuya caída en el frente de batalla ocultaba una traición orquestada desde los despachos de Madrid. A medida que compartían largas horas de estudio y estrategia, un vínculo más profundo que la simple alianza política comenzó a florecer entre ellos, una conexión nacida de la vulnerabilidad compartida y el respeto mutuo. Sin embargo, el conde sabía que cualquier declaración de afecto en ese momento sería una distracción para la misión de Isabella, quien parecía haber cerrado las puertas de su corazón para dejar entrar únicamente el frío cálculo de la justicia necesaria. Mientras tanto, en la capital, el duque Rodrigo de Almagro se hundía en un pantano de deudas que ocultaba bajo fiestas fastuosas y una arrogancia que empezaba a mostrar grietas ante los ojos más atentos. La condesa Lucía, lejos de ser la salvadora financiera que él esperaba, resultó ser una consumidora voraz de su menguante fortuna, exigiendo lujos que las arcas del ducado ya no podían sustentar sin recurrir a préstamos usureros. Rodrigo, desesperado por mantener su estatus, intensificó la explotación de las tierras que creía suyas, ignorando que los cimientos de su imperio estaban construidos sobre la arena de un fraude legal que Isabella estaba a punto de soplar. La ausencia de la sirvienta que él despreció no era un alivio, sino el inicio de una sombra que crecía en los márgenes de su vida, una presencia invisible que,
Empezaba a comprar sus pagarés en los mercados secundarios. La educación de Isabela no se limitó a los libros, pues Alejandro la introdujo en los círculos de las tertulias secretas, donde se discutía el futuro de una España que se debatía entre el viejo orden y la modernidad industrial. En esos salones bañados por el aroma del tabaco y el café, ella aprendió a escuchar lo que se decía entre líneas, identificando las debilidades de los grandes consorcios que apoyaban al duque Rodrigo. Su memoria eidética le permitía recordar cada cifra, cada nombre y cada conexión política, convirtiéndose en una base de datos viviente que Alejandro consultaba con creciente asombro y una devoción que luchaba por ocultar. Ella ya no era la viuda desamparada que buscaba refugio, sino una estratega que empezaba a mover piezas en un tablero invisible, preparando el terreno para un regreso que sacudiría los cimientos de la corte madrileña. A medida que los meses se convertían en años, la belleza de 1902, Isabela floreció de una manera nueva, adquiriendo una pátina de sofisticación y misterio que la hacía parecer una reina en el exilio. La tristeza que antes nublaba sus ojos se había transformado en una mirada penetrante, capaz de desarmar al negociante más astuto con una sola observación precisa sobre el mercado de la plata. Alejandro, incapaz de resistirse a la fuerza de gravedad que ella ejercía, se convirtió en su sombra fiel, proporcionándole los recursos necesarios para que ella pudiera actuar bajo el seudónimo de la Marquesa de Velázquez. Juntos formaron una sociedad secreta dedicada a la recuperación de lo robado, uniendo la espada del conde con la inteligencia de la mujer que el sistema intentó aplastar sin éxito alguno bajo el peso de la tradición. La conexión entre ambos alcanzó un punto de máxima intensidad durante una noche de verano en los jardines de la propiedad sevillana, donde el aroma del jazmín parecía embriagar incluso a la razón más estricta. Alejandro, por primera vez, dejó de lado los mapas y los libros de cuentas para hablarle a Isabela sobre el hombre que él era antes de que la guerra y la política le arrebataran la fe en la humanidad. Ella escuchó en silencio, sintiendo por primera vez en años que la armadura que había construido alrededor de su alma se agrietaba ante la calidez de la honestidad de aquel noble recluso. Fue un momento de tregua en la guerra personal de Isabela, un recordatorio de que, más allá de la venganza y el poder, existía la posibilidad de una vida compartida donde el amor no fuera una debilidad, sino la mayor fortaleza posible. Sin embargo, el deber y el recuerdo del brazalete arrancado volvieron a su mente con la fuerza de un látigo, recordándole que su paz no podía ser comprada mientras el duque Rodrigo disfrutara de lo que le pertenecía. Isabela se apartó suavemente de la cercanía de Alejandro, reafirmando su compromiso con la justicia, aunque la semilla de un sentimiento nuevo ya había sido plantada en el suelo fértil de su soledad. El plan estaba casi completo. Ella había logrado adquirir, a través de intermediarios, la mayor parte de las deudas personales del duque, convirtiéndose efectivamente en la dueña de su destino financiero sin que él sospechara nada. La sirvienta estaba lista para reclamar su lugar, no como una súbdita, sino como la arquitecta de la ruina de quien se atrevió a humillarla frente al mundo entero en aquel salón maldito. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela y del conde Alejandro de Valencia, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones,
a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí, cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La noticia de que un misterioso sindicato de inversores estaba ejecutando embargos preventivos sobre las propiedades periféricas de los Almagro llegó a oídos de Rodrigo como un susurro inquietante que él decidió ignorar en su infinita soberbia. El duque estaba demasiado ocupado intentando asegurar un nuevo préstamo para cubrir las joyas que Lucía había perdido en una mesa de juego, sin saber que el banco al que acudía ya no respondía a sus antiguos aliados. Isabella, desde las sombras de su despacho en Sevilla, observaba cómo las piezas caían una a una, sintiendo una satisfacción fría al ver que el hombre que la expulsó ahora dependía de su firma invisible. El poder de la información era absoluto, y ella lo manejaba con una precisión que habría hecho palidecer a los ministros más veteranos de la corona española, demostrando que la inteligencia no conoce de jerarquías sociales impuestas. El último eslabón de su preparación fue la recuperación de las pruebas sobre la muerte de su esposo, una tarea que Alejandro llevó a cabo con un riesgo personal que estuvo a punto de costarle la vida. Los documentos revelaban que el duque Rodrigo había desviado suministros vitales para las tropas, dejando al marido de Isabella en una posición indefendible para ocultar sus propios desfalcos financieros de la época. Esta revelación transformó la misión de Isabella de una búsqueda de restitución económica a una cruzada por la justicia moral y penal, elevando la apuesta a niveles que ponían en peligro sus propias vidas. Ya no se trataba solo de dinero o tierras, sino de exponer a un asesino que se escondía tras un escudo de armas, un monstruo que había prosperado sobre la sangre de hombres valientes y leales. Isabella sintió que el peso de la responsabilidad era casi insoportable, pero el apoyo constante de Alejandro le proporcionó el equilibrio necesario para no perderse en el abismo del odio puro que amenazaba con consumirla. El conde le enseñó que la verdadera victoria no consistía en destruir al enemigo hasta que no quedara nada, sino en restaurar el equilibrio y devolver la esperanza a aquellos que el duque había pisoteado durante su mandato. La comunidad de trabajadores de las minas y las aldeas circundantes, que vivían en condiciones de semi-esclavitud, se convirtieron en la prioridad de Isabella, quien comenzó a canalizar recursos para mejorar sus vidas de manera anónima. Su justicia era social antes que personal, una cualidad que Alejandro amaba por encima de su belleza o su intelecto, viendo en ella a la verdadera líder que España necesitaba en esos tiempos de cambio. La decisión de regresar a Madrid se tomó una mañana fría de otoño, cuando las hojas secas cubrían los caminos de Sevilla como un recordatorio de que todo lo viejo debe caer para dar paso a lo nuevo. Isabella se miró en el espejo, ya no buscando a la joven asustada que huyó bajo la lluvia, sino reconociendo a la mujer poderosa que estaba a punto de desafiar a la élite de su país. Su vestuario fue elegido con el mismo cuidado que un general elige su armadura: sedas oscuras, joyas discretas pero de un valor incalculable y una elegancia que emanaba una autoridad natural e incuestionable. Alejandro, a su lado, vestía su uniforme de gala, listo para ser el escudo que la protegiera de los ataques físicos, mientras ella se encargaba de la demolición social de sus enemigos más acérrimos. El viaje de regreso fue un peregrinaje de reflexión, donde Isabella recordó cada humillación,
cada hambre y cada noche de soledad que pasó desde que el brazalete fue arrancado de su muñeca con violencia. Sin embargo, no sentía amargura, sino una paz gélida que era mucho más peligrosa para sus oponentes, una determinación que no aceptaba el fracaso como una opción posible en este juego de tronos. La ciudad de Madrid, con sus luces y sus sombras, la esperaba como un campo de batalla donde se decidiría el destino de la casa de Almagro y el resurgimiento de la casa de Velázquez. Isabela sabía que el duque Rodrigo no la reconocería al principio, y esa sería su mayor ventaja. El desprecio que él sentía por los que consideraba inferiores sería el velo que ocultaría su propia ejecución social y financiera. Al cruzar las puertas de la capital, el aire se sentía diferente, cargado con el olor de la industria y la decadencia de una aristocracia que se negaba a morir con dignidad ante el avance imparable del tiempo. Isabela apretó la mano de Alejandro por un breve instante, encontrando en su contacto la última pieza de valor que necesitaba para enfrentar los fantasmas de su pasado más doloroso. El gran baile de los Almagro, el evento que Rodrigo organizaba para intentar ocultar su quiebra inminente, sería el escenario perfecto para la gran revelación que ella había orquestado con tanto esmero. Allí, entre los diamantes y las falsas sonrisas, la marquesa de Velázquez haría su entrada triunfal, devolviendo el golpe que el duque le propinó años atrás, con una fuerza que resonaría por todas las generaciones venideras. Regreso a Madrid no fue la marcha triunfal que Isabela había imaginado en sus sueños más febriles, sino una inmersión en un nido de víboras, donde cada sombra parecía susurrar su antiguo nombre de servidumbre. Al alquilar un palacete bajo su nuevo título, sintió que las paredes de la alta sociedad se cerraban sobre ella, recordándole que, aunque sus cofres estuvieran llenos de plata, su pasado seguía siendo una mancha que el duque Rodrigo no dudaría en exponer. La primera noche en la capital, frío caló hasta sus huesos, evocando el recuerdo de la lluvia gélida de hace 3 años. Y por un instante, la poderosa marquesa de Velázquez volvió a sentirse como la niña desamparada que fue arrojada al fango. La ciudad, con su opulencia hipócrita y sus juicios implacables, la observaba con ojos de águila, esperando cualquier desliz que revelara la verdadera identidad de la mujer que osaba desafiar el orden establecido por los apellidos más antiguos. La estrategia de Isabela comenzó a tambalearse cuando descubrió que el duque Rodrigo, lejos de estar acabado, había forjado una alianza desesperada y oscura con una red de contrabandistas de armas que operaba en las fronteras coloniales. Rodrigo no solo estaba utilizando el dinero de los préstamos para mantener su fachada, sino que estaba vendiendo los recursos estratégicos de las tierras de Isabella para financiar una rebelión que le permitiría mantener su poder por la fuerza. Esta revelación cayó sobre Isabella como un balde de agua helada, dándose cuenta de que su guerra financiera era solo la punta del iceberg de una conspiración criminal mucho más vasta y peligrosa de lo que Alejandro había previsto. La sensación de control que tanto le había costado construir se desvaneció, dejándola vulnerable ante un hombre que ya no jugaba según las reglas de la economía, sino con la violencia más cruda y desalmada. El golpe más devastador ocurrió cuando Isabela intentó ejecutar el primer embargo sobre una de las mansiones de Mendoza, Campo de los Almagro, solo para encontrarse con que Rodrigo había sobornado a los jueces locales para invalidar sus títulos de propiedad. El sistema judicial, que ella creía haber dominado a través del estudio, se reveló como una herramienta de opresión que respondía únicamente al linaje y a los favores de alcoba que la condesa Lucía distribuía con maestría. En un solo día, Isabela vio cómo gran parte de su inversión legal quedaba congelada,
atrapada en un laberinto burocrático diseñado para proteger a los depredadores y castigar a las víctimas que intentan defenderse. La frustración quemaba en su pecho como un ácido, recordándole que en España la ley era un lujo que los Almagro compraban con la misma facilidad con la que compraban un caballo de pura sangre. Para empeorar la situación, Rodrigo, movido por una sospecha instintiva o quizás por una información filtrada, comenzó a investigar el origen de la fortuna de la marquesa de Velázquez, acercándose peligrosamente a la verdad sobre su exilio en Sevilla. La condesa Lucía, cuya envidia por la elegancia de la recién llegada no conocía límites, empezó a difundir rumores malintencionados sobre la moralidad de la marquesa, sugiriendo que su riqueza provenía de fuentes pecaminosas y no de una herencia legítima. Isabela se vio obligada a retirarse de los eventos sociales para evitar que el escrutinio de los salones de baile descubriera la cicatriz en su muñeca, esa marca imborrable que el duque mismo le había dejado. Soledad volvió a ser su única compañera, mientras el miedo a ser reconocida y humillada nuevamente comenzaba a paralizar sus movimientos estratégicos en la Bolsa de Valores de Madrid. Alejandro, por su parte, se vio envuelto en un escándalo militar orquestado por los aliados del duque, siendo llamado a comparecer ante un tribunal de honor por supuestas irregularidades durante la guerra que Isabela intentaba investigar. La separación forzosa de su protector dejó a Isabela sin su principal apoyo, emocional y táctico, en el momento en que más lo necesitaba, exponiéndola a la ferocidad de un Rodrigo que empezaba a oler la sangre de su presa. Sin el conde a su lado, la joven se sintió perdida en la inmensidad de sus propios planes, cuestionando si su sed de justicia no era en realidad una arrogancia suicida que la llevaría de vuelta a la miseria. Cada carta que enviaba a Alejandro quedaba sin respuesta, interceptada por espías que vigilaban cada uno de sus movimientos desde las esquinas oscuras de su propia residencia. La presión psicológica alcanzó un punto de quiebre cuando Isabela recibió un paquete anónimo que contenía un pequeño fragmento de metal. Era un eslabón roto de su brazalete de oro, el mismo que Rodrigo le había arrancado años atrás. El mensaje era claro y aterrador. El duque no solo la recordaba, sino que estaba jugando con ella como un gato juega con un ratón antes de asestar el golpe final y definitivo. Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies, comprendiendo que Rodrigo siempre había sabido quién era ella y que solo estaba esperando el momento de máxima vulnerabilidad para destruirla por completo. El miedo se transformó en una náusea persistente que le impedía dormir, viendo la figura del duque en cada rincón de la casa y escuchando su voz en el silbido del viento contra los cristales. El agotamiento físico y mental llevó a Isabela a cometer un error contable en una operación de alto riesgo, lo que resultó en la pérdida de una parte significativa de su liquidez financiera en un solo movimiento en falso. Sus aliados financieros, hombres que solo buscaban el beneficio rápido, comenzaron a abandonarla al ver las primeras grietas en su armadura de hierro, dejándola sola frente a la inminente bancarrota que Rodrigo estaba acelerando. La marquesa de Velázquez se veía ahora obligada a vender sus propias joyas y propiedades en Sevilla para mantener la fachada en Madrid, entrando en una espiral de autodestrucción que amenazaba con borrar todo lo que había logrado. El reflejo en el espejo le devolvía la imagen de una mujer derrotada, con las ojeras marcadas por la angustia y el espíritu quebrado por la magnitud de un enemigo que parecía invencible. Fue en medio de este caos cuando Isabela descubrió la traición final. Uno de sus sirvientes de confianza había estado informando a la condesa Lucía sobre sus planes, entregando documentos vitales que probaban su verdadera identidad. Con esta prueba en sus manos, Rodrigo preparó una denuncia formal por fraude y usurpación de títulos,
planeando arrestarla en público durante el próximo gran evento de la corte para maximizar su deshonra. Isabela se encontraba en un callejón sin salida, sin dinero suficiente para huir, sin el conde para protegerla y con la justicia pisándole los talones bajo la dirección de su verdugo. La desesperación la llevó a considerar lo impensable, rendirse ante Rodrigo y suplicar misericordia, aunque supiera que lo único que recibiría a cambio sería una celda oscura o la muerte silenciosa en un rincón olvidado. Caminando por los barrios más pobres de Madrid para evitar ser reconocida, Isabela se vio rodeada por la misma miseria que intentaba erradicar, sintiendo que había fallado no solo a sí misma, sino a todas las personas que dependían de su éxito. El contraste entre sus vestidos de seda y la suciedad de las calles era un recordatorio lacerante de su hipocresía, haciéndola sentir como una impostora que había intentado jugar a ser Dios en un mundo gobernado por demonios. El hambre, que no sentía desde sus días de sirvienta, volvió a morderle el estómago, obligándola a empeñar su último anillo de valor para comprar un trozo de pan y un poco de agua. En ese momento de máxima degradación, Isabela se dio cuenta de que había perdido la batalla antes de que el gran baile de los Almagro siquiera hubiera comenzado a organizarse. El clímax de su caída llegó cuando fue citada por el propio duque Rodrigo a un encuentro privado en 1900, un almacén abandonado del puerto, bajo la amenaza de entregarla a la Guardia Civil si no asistía sola. Allí, entre el olor a salitre y madera podrida, Rodrigo la enfrentó con el brazalete de oro en la mano, burlándose de su intento de venganza con una risa que resonaba como el cristal roto. Él le reveló que su marido no solo había sido traicionado, sino que había muerto creyendo que Isabela también lo había abandonado. Una mentira cruel, diseñada para destrozar los últimos restos de su paz interior. Rodrigo se acercó a ella, su aliento caliente y fétido rozando su mejilla, mientras le ofrecía un trato humillante: convertirse en su amante secreta a cambio de retirar los cargos de fraude y permitirle vivir en una pobreza vigilada. Este es el momento más oscuro de Isabela de Velázquez. La traición la ha llevado al límite y parece que el duque Rodrigo ha ganado cada partida de este juego cruel. Pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido, esperando su venganza, si necesitas ver cómo la duquesa convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Isabela? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? Sin embargo, en la profundidad de ese abismo, algo en el interior de Isabela se negó a quebrarse definitivamente. Una chispa de rebeldía que el duque no pudo prever a pesar de toda su supuesta astucia y poder. Mientras Rodrigo hablaba de su superioridad y de su destino inevitable, ella recordó las palabras de su marido sobre la importancia de la paciencia y la observación antes de lanzar el golpe de gracia definitivo. Observó con atención cómo Rodrigo sostenía el brazalete, notando un ligero temblor en su mano que delataba un nerviosismo oculto tras su máscara de arrogancia triunfante y despectiva. Se dio cuenta de que si él estaba allí, negociando en secreto en lugar de arrestarla de inmediato, era porque todavía necesitaba algo que solo ella poseía o sabía sobre las minas de plata. La vulnerabilidad de Rodrigo era su desesperación financiera, que ni siquiera los negocios ilegales de armas habían logrado solventar por completo debido a las deudas masivas que Isabela había acumulado contra él. Aunque ella estuviera al borde de la quiebra, las obligaciones legales de la Casa de Almagro seguían existiendo y estaban en manos de bancos que ahora desconfiaban profundamente de la solvencia del duque. Isabela comprendió que el duque no la quería a ella,
sino los documentos originales de propiedad que ella había escondido con tanto celo en un lugar que él jamás podría encontrar por la fuerza. Esa comprensión fue como un bálsamo para su alma herida, dándole una pequeña pero poderosa palanca con la que empezar a desmantelar el muro de opresión que la rodeaba por todas partes. A pesar de esta pequeña luz, la realidad inmediata seguía siendo devastadora, pues Isabela salió de aquel encuentro sintiéndose sucia y derrotada, con la amenaza del arresto pendiendo sobre su cabeza como una espada de Damocles. Al regresar a su residencia, encontró que la condesa Lucía había enviado a matones para destrozar sus habitaciones, buscando desesperadamente los papeles de las minas y dejando solo ruina y desolación a su paso. La soledad se volvió absoluta cuando recibió una nota oficial informándole que el conde Alejandro había sido trasladado a una prisión militar en espera de juicio, incomunicado de todo contacto exterior. Isabela se desplomó sobre los restos de su cama, llorando no por su pérdida material, sino por la injusticia de un mundo que castigaba la lealtad y premiaba la crueldad más abyecta. Pasó 3 días en un estado de letargo, alimentándose apenas de agua y pan seco, mientras veía cómo sus últimos sirvientes leales se marchaban por miedo a las represalias del duque y la Guardia Civil. El silencio en el palacete era sepulcral, interrumpido solo por los ecos de sus propios pasos, mientras recorría las estancias vacías que una vez soñó con llenar de vida y alegría renovada. La oscuridad parecía haberse filtrado en su piel, dándole un aspecto fantasmal que asustaba a los pocos curiosos que pasaban frente a su puerta cerrada a cal y canto. Fue en el silencio de esa tercera noche cuando Isabela, buscando entre los restos de sus pertenencias, encontró un antiguo diario de su abuela, una mujer que también había sobrevivido a la ruina y la guerra con una fe inquebrantable. Las palabras de sus ancestros, escritas en un español antiguo y vigoroso, hablaban de que el honor no reside en lo que uno posee, sino en la capacidad de levantarse cuando el mundo entero espera que te quedes en el suelo. Isabela leyó sobre la importancia de la comunidad y cómo, en los momentos de mayor debilidad, la verdadera fuerza proviene de unirse a aquellos que sufren las mismas injusticias bajo el mismo yugo opresor. Comprendió que su error había sido intentar luchar sola, desde arriba, utilizando las mismas herramientas de la aristocracia, en lugar de abrazar sus raíces y buscar aliados entre los humildes y los olvidados. Esta revelación fue el primer paso hacia su curación emocional, permitiéndole ver una salida que no dependía de títulos falsos ni de fortunas acumuladas en bancos extranjeros que no conocían la lealtad. Decidió que, si iba a caer, lo haría luchando no como la marquesa de Velázquez, sino como Isabela, la mujer que conocía el valor del trabajo y el peso de la verdad por encima de toda conveniencia. Se deshizo de sus vestidos de seda y se puso ropas sencillas de lana, ocultando su rostro bajo un pañuelo humilde para mezclarse con el pueblo madrileño que comenzaba a bullir de descontento contra las élites. En las tabernas y los mercados empezó a escuchar historias de otros que habían sido estafados por Rodrigo, formando un mosaico de dolor que clamaba por un líder valiente y decidido a actuar. Isabela se dio cuenta de que ella no era la única víctima y que uniendo todas esas voces pequeñas podía crear un estruendo que derribara las puertas de la mansión de los Almagro para siempre. Sin embargo, el tiempo se agotaba, pues la fecha del gran baile de los Almagro se acercaba, y con ella, la trampa final que el duque había preparado para su ejecución pública y social. Isabela necesitaba un milagro para liberar a Alejandro y recuperar sus documentos antes de que Rodrigo decidiera que ya no la necesitaba viva para conseguir lo que deseaba.
La tensión en la ciudad era palpable, con rumores de huelgas y revueltas que la Guardia Civil reprimía con una violencia creciente en los barrios periféricos. En medio de esta olla a presión, Isabela se movía como una sombra, tejiendo una red de contactos entre los obreros de la imprenta y los mozos de cuerda del puerto, preparando un contraataque que no se basaría en el dinero, sino en la verdad difundida a gran escala. La noche antes del baile, Isabela se encontraba en un sótano, húmedo, rodeada de hombres y mujeres de manos callosas que la miraban con una mezcla de sospecha y esperanza renovada ante sus palabras. Les habló no de sus propias pérdidas, sino de las tierras robadas, de los salarios impagados y de la traición de Rodrigo a la corona y a su propio pueblo soberano. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su voz era fuerte y clara, resonando con una convicción que no necesitaba de adornos poéticos ni de artificios retóricos para convencer a su audiencia. La promesa de justicia social unió a ese grupo heterogéneo bajo una causa común, transformando su desesperación individual en una fuerza colectiva que estaba lista para estallar en el momento oportuno. A pesar de su nueva resolución, el miedo seguía presente en cada latido de su corazón, pues sabía que se enfrentaba a un enemigo que no dudaría en usar las armas contra civiles desarmados si se sentía acorralado. La posibilidad de que Alejandro muriera en prisión antes de que ella pudiera actuar era una herida constante en su mente, obligándola a trabajar con una urgencia que rozaba el agotamiento total de sus fuerzas. Isabela rezó a un Dios en el que apenas creía, pidiendo no por su propia vida, sino por la oportunidad de ver a Rodrigo caer ante la mirada de todos aquellos a quienes había despreciado. El valle de sombras que recorría parecía no tener fin, pero en el horizonte comenzaba a vislumbrarse la primera luz de un giro que nadie, ni siquiera el duque, podría haber anticipado en sus peores pesadillas. Isabela cerró los ojos por un instante, visualizando el rostro de su marido y la promesa que le hizo antes de que partiera hacia la frontera, encontrando en ese recuerdo la paz necesaria para enfrentar lo que vendría. Sabía que la caída había sido necesaria para despojarla de su vanidad y dejar al descubierto la verdadera guerrera que siempre habitó en su interior, lista para la batalla final. El brazalete de oro seguía en manos de su enemigo, pero ella ya no lo necesitaba para recordar quién era, pues su identidad estaba grabada en el fuego de su propia resiliencia y coraje. Con la llegada del alba, el día del juicio final para la casa de Almagro comenzó, y con él la transformación de la víctima en la vengadora más implacable que la aristocracia española hubiera conocido jamás. El sol de la mañana del gran baile de los Almagro se filtró por las rendijas de la buhardilla donde Isabela se ocultaba, pero ya no era una luz de esperanza, sino el clarín de una guerra que ella estaba dispuesta a ganar desde las sombras. Sin embargo, el destino tenía preparada una revelación que sacudiría los cimientos de su realidad cuando un mensajero anónimo, enviado por un contacto secreto en la administración del penal, le entregó un legajo de cartas confiscadas al duque Rodrigo. Al romper el sello, las manos de Isabela temblaron no de miedo, sino de una furia gélida al descubrir que el duque no solo la había arruinado, sino que había sido el responsable directo de la orden que envió a su esposo a una emboscada suicida. La traición no era solo económica o social, era un asesinato premeditado para apoderarse de las minas. Y lo más impactante era que la condesa Lucía había sido la autora intelectual que redactó la orden falsa, manipulando el deseo de Rodrigo por el poder absoluto. Con esta verdad ardiendo en sus manos, Isabela se dio cuenta de que su plan de sabotaje financiero era insuficiente para la magnitud del crimen cometido y que necesitaba un golpe que destruyera no solo la fortuna, sino la propia existencia legal de sus enemigos. Fue en ese instante de claridad absoluta cuando el conde Alejandro de Valencia
apareció en el umbral de su escondite, demacrado y con las marcas de los grilletes en las muñecas, pero con un fuego en la mirada que igualaba al de ella. Alejandro no había escapado solo. Había sido liberado por un grupo de oficiales leales que también habían descubierto la podredumbre en la cadena de mando provocada por las intrigas de los Almagro. El reencuentro no fue de lágrimas, sino de una alianza forjada en el acero de la necesidad, uniendo sus fuerzas para la confrontación final que tendría lugar esa misma noche, bajo las luces de cristal del Palacio Ducal. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Isabela y el conde Alejandro, pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que el duque Rodrigo merece una segunda oportunidad? La estrategia cambió radicalmente. Ya no se infiltrarían como la marquesa de Velázquez, sino que utilizarían la propia arrogancia de Rodrigo para que él mismo confesara sus crímenes frente a la élite del país. Isabela reveló a Alejandro que el brazalete de oro que Rodrigo poseía no era el original, sino una réplica de latón que ella misma había mandado fabricar meses atrás, previendo su posible captura, ocultando el verdadero brazalete en un mecanismo secreto del carruaje ducal. El brazalete auténtico contenía en su interior, grabado microscópicamente por un joyero de confianza, las coordenadas exactas de la mina y el sello real que probaba que la concesión era inalienable para la familia de Isabella. Al saber esto, Alejandro comprendió que Isabella siempre había estado 3 pasos por delante del duque, utilizando su propia vulnerabilidad como un cebo para atraer a los depredadores a una trampa de la que no podrían escapar jamás por la fuerza. Juntos, prepararon un asalto mediático y social sin precedentes para la época, coordinando a los tipógrafos de Madrid para que justo en el momento del brindis principal del baile, miles de panfletos con las pruebas del asesinato y el fraude cayeran sobre la ciudad. Isabela se vistió con el vestido más sencillo que poseía, pero debajo ocultó el documento original de la mina que Alejandro había logrado recuperar de una caja de seguridad militar durante su breve pero intensa fuga. La tensión entre ellos era eléctrica, una mezcla de amor prohibido y un sentido del deber que trascendía sus propios deseos individuales de paz y retiro en las tierras del sur. Ella ya no buscaba la validación de la aristocracia, sino su completa demolición moral, actuando como el juez y el verdugo de un sistema que había permitido que monstruos como Rodrigo y Lucía prosperaran durante tanto tiempo sobre el dolor ajeno. El giro definitivo se produjo cuando Isabela descubrió que la condesa Lucía planeaba traicionar a Rodrigo esa misma noche, entregando el brazalete de latón a un emisario extranjero a cambio de un salvoconducto para huir de España con las últimas joyas de la corona. Isabela decidió interceptar esta transacción, utilizando a sus aliados del puerto para capturar al emisario y obtener la confesión firmada de que Lucía estaba vendiendo secretos de Estado a potencias rivales. Esta información convertía a la condesa no solo en una calumniadora, sino en una traidora a la patria, un cargo que ni siquiera su linaje podría proteger frente a la furia de los tribunales militares y la opinión pública. La joven sirvienta, que una vez fue humillada, ahora sostenía las cuerdas que movían los destinos de aquellos que se creían dioses intocables en su Olimpo de mármol y seda. Mientras se dirigían al palacio, Alejandro le confesó a Isabela que su marido le había pedido, en su última carta, que cuidara de ella no por obligación, sino porque ella era la verdadera heredera de un espíritu que España necesitaba desesperadamente.
Estas palabras sanaron la última herida que Isabela guardaba en su pecho, dándole la validación emocional que tanto había buscado en la riqueza y el poder externo durante su largo exilio en Sevilla. Entendieron que su amor no era una traición a la memoria del pasado, sino la continuación de una lucha por la verdad y la justicia que el esposo de Isabela habría apoyado con todo su corazón. Con esta paz interna, entraron en los terrenos de la mansión de los Almagro, moviéndose entre las sombras de los jardines como espectros de una justicia que el duque creía haber enterrado hace años. El ambiente en el baile era opresivo, con una falsa alegría que apenas ocultaba el nerviosismo de los invitados ante los rumores de huelga y la inestabilidad política que sacudía los cimientos de la capital. Rodrigo, en el centro del salón, lucía el brazalete de latón en su muñeca como un símbolo de su supuesta victoria sobre Isabela, sin sospechar que llevaba puesta su propia sentencia de muerte social y legal. Isabela lo observaba desde la galería superior, oculta por una máscara de encaje negro, sintiendo una extraña mezcla de piedad y asco ante la decadencia de un hombre que había sacrificado todo por una ilusión de grandeza. La señal para el inicio del fin fue el sonido de una campana lejana, que indicaba que Alejandro y sus hombres habían tomado posiciones estratégicas en las entradas y salidas del gran salón de baile. De repente, las luces de la mansión parpadearon y se apagaron por un instante, sumiendo a los invitados en un caos de susurros y gritos ahogados de sorpresa, creando el escenario perfecto para la aparición de los Vengadores. Cuando las luces volvieron a encenderse, Isabela estaba de pie en la escalera principal, ya no como una sirvienta ni como una marquesa falsa, sino como la encarnación viva de la verdad que Rodrigo había intentado silenciar. En su mano derecha sostenía el verdadero brazalete de oro, cuyo brillo capturaba cada rayo de luz, revelando a todos los presentes que la joya que Rodrigo portaba era una burda imitación de latón barato. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por el sonido de los pasos firmes de Alejandro, quien avanzaba por el centro del salón con las pruebas de la traición militar en sus manos enguantadas. Rodrigo, paralizado por la visión de los dos espectros que creía haber eliminado, intentó llamar a su guardia personal, pero descubrió con horror que sus hombres habían sido desarmados por los trabajadores de la imprenta y los obreros que Isabela había reclutado. La condesa Lucía, presa del pánico, intentó escabullirse hacia la salida lateral, solo para ser interceptada por los emisarios que ella misma creía haber sobornado, quienes ahora la señalaban como una traidora a la corona española. El salón de baile se transformó en un tribunal improvisado, donde los crímenes de la casa de Almagro fueron expuestos uno a uno ante la mirada atónita de la corte y los diplomáticos extranjeros presentes. Isabela no gritó ni acusó con odio, simplemente leyó los documentos con una voz clara y serena que resonaba con la autoridad de quien sabe que la verdad es su arma más poderosa. La reacción del duque fue un estallido de furia impotente, intentando atacar físicamente a Isabela para recuperar el brazalete real, pero Alejandro se interpuso con la elegancia de un guerrero que protege lo más sagrado que posee en su vida. En ese momento, Rodrigo comprendió que no se enfrentaba a una mujer despechada, sino a una fuerza de la naturaleza que él mismo había ayudado a forjar con su crueldad y su desprecio irracional. Los invitados, antes sus amigos y aliados, comenzaron a alejarse de él como si fuera un leproso, dejando un círculo de vacío alrededor del hombre que un día fue el más poderoso de Madrid. La caída de los Almagro no fue un acto de violencia gratuita,
sino el resultado inevitable de una estructura moral que se había podrido desde adentro por la codicia y la falta de honor. Isabela bajó los últimos peldaños con la gracia de una reina, deteniéndose justo frente a Rodrigo, quien ahora temblaba de una humillación que superaba con creces la que él le infligió a ella bajo la lluvia. Ella tomó el brazalete de latón de la muñeca del duque, lo arrojó al suelo con un gesto de absoluto desdén y colocó la joya auténtica en su propia muñeca, donde la cicatriz parecía brillar con una luz nueva de sanación. La honra no se compra con oro, Rodrigo, pero el oro puede enterrar al deshonrado, susurró ella, utilizando las palabras que se convertirían en la leyenda de esa noche épica y transformadora. El giro se había completado. La sirvienta había recuperado su lugar y el duque estaba a punto de descubrir el verdadero significado de la palabra justicia en las celdas más profundas del reino. Sin embargo, el peligro no había pasado del todo, ya que un grupo de leales a Rodrigo, ocultos entre los músicos, sacaron armas de fuego, dispuestos a morir matando antes de permitir que su señor fuera arrestado de manera tan ignominiosa. Alejandro reaccionó con la rapidez de un rayo, cubriendo a Isabela con su propio cuerpo, mientras el salón estallaba en un caos de gritos y disparos que rompían los espejos y derribaban las lámparas de cristal. En medio del humo y la confusión, Isabela no buscó refugio, sino que se aseguró de que los documentos originales fueran puestos a salvo por uno de sus aliados de confianza que esperaba en el jardín. El giro narrativo alcanzó su punto álgido cuando se reveló que el jefe de la guardia personal de Rodrigo era en realidad un agente doble que había estado trabajando para la corona bajo las órdenes directas de Alejandro. Este agente capturó a Rodrigo antes de que pudiera apretar el gatillo contra Isabela, inmovilizándolo frente a toda la concurrencia que observaba el espectáculo, con una mezcla de horror y fascinación mórbida por la caída de los poderosos. La condesa Lucía, al verse acorralada, intentó culpar a Rodrigo de todo, revelando en sus gritos desesperados detalles adicionales de crímenes que incluso Isabela desconocía hasta ese preciso e impactante momento de quiebre. El salón de baile, antes símbolo de la opulencia, se convirtió en una escena de crimen donde la verdad fluía como el vino de las botellas rotas que empapaban la alfombra persa de precio incalculable. La victoria de Isabela estaba escrita, pero el precio de la confrontación final todavía estaba por pagarse en el clímax que se avecinaba con la fuerza de un huracán imparable. Isabela miró a Alejandro, y en ese cruce de miradas ambos supieron que su vida anterior había terminado para siempre, dando paso a un futuro donde la verdad sería su único norte y guía constante. El giro de los acontecimientos había transformado a una víctima de la aristocracia en la defensora de un nuevo orden social, donde el mérito y la integridad valían más que cualquier título heredado de un pasado corrupto. A medida que la Guardia Real entraba en el salón para formalizar los arrestos, Isabela sintió que el peso que había llevado en su pecho durante 3 años finalmente se disolvía en el aire frío de la noche madrileña. Pero la mirada de odio que Rodrigo le lanzó mientras era arrastrado fuera del salón sugería que el clímax de esta historia aún guardaba una última y peligrosa sorpresa para los protagonistas. La ciudad de Madrid despertó al día siguiente con los panfletos de Isabela cubriendo las plazas, contando la historia de la sirvienta que derrotó a un duque con la sola fuerza de su inteligencia y su inquebrantable voluntad de hierro. La noticia corrió como la pólvora por todas las provincias, inspirando a otros que sufrían bajo el yugo de señores abusivos y sistemas de opresión que parecían imposibles de cambiar mediante la acción directa y pacífica. Isabela se convirtió en un símbolo,
una figura mítica que representaba la posibilidad de redención para aquellos que habían sido despojados de su dignidad por la soberbia de los poderosos de este mundo. Pero ella sabía que la verdadera paz solo llegaría cuando las minas de plata fueran devueltas a sus legítimos trabajadores y el legado de su marido fuera limpiado de toda mancha de supuesta traición. Alejandro, herido levemente en el hombro durante el tiroteo, permaneció al lado de Isabella, demostrando que su lealtad no dependía del éxito o del fracaso de la misión, sino de un sentimiento profundo y sincero que los unía. Juntos comenzaron a planificar la reconstrucción de las tierras de la familia Velázquez, transformándolas en un modelo de justicia social y prosperidad compartida que desafiaba todas las convenciones de la época en que vivían. Sin embargo, en la oscuridad de su celda, el duque Rodrigo todavía guardaba un as bajo la manga, un secreto sobre el origen real de la fortuna de las minas que podría cambiar el curso de la historia una vez más. El giro de la trama había sido exitoso, pero el enfrentamiento final en el tribunal y en las tierras de la Plata sería el verdadero examen de fuego para su amor y su resolución. Isabella se asomó al balcón de su nueva residencia, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a iluminar un nuevo día para ella y para todos los que creyeron en su causa aparentemente perdida hace tan poco tiempo. El brazalete de oro en su muñeca ya no era una carga, sino un talismán de poder que le recordaba que la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino a través de los corazones valientes y decididos. El giro narrativo había colocado todas las piezas en su lugar, pero la batalla final requeriría un sacrificio que Isabella aún no estaba segura de poder realizar sin perder una parte esencial de su propia alma en el proceso. Con la frente en alto y la mano de Alejandro entrelazada con la suya, se preparó para el acto final de una jornada que pasaría a la historia como la noche en que la plata recuperó su brillo legítimo. Finalmente, Isabella comprendió que el verdadero giro no fue la recuperación del dinero o del título, sino la recuperación de su propia voz y su capacidad de amar sin miedo a ser destruida por la traición ajena. La joven que huyó bajo la lluvia ya no existía. En su lugar, había nacido una líder que transformaría no solo su vida, sino la de toda una nación que clamaba por justicia y dignidad en un mundo cambiante. El camino hacia el clímax estaba despejado, y con cada paso, Isabella se alejaba más de la servidumbre para acercarse a la libertad absoluta que solo la verdad puede otorgar a quienes se atreven a buscarla. El drama de época se preparaba para su resolución más épica, donde el amor y la justicia se fundirían en un abrazo eterno que ni el tiempo ni la envidia podrían separar jamás. El aire en el Tribunal Supremo de Madrid era denso, impregnado de un aroma a papel antiguo y a la severidad de una justicia que por fin parecía despertar de su letargo aristocrático. Isabella entró en la sala con la cabeza erguida, sintiendo la mirada de toda la corte clavada en su espalda como dagas de hielo, pero su paso no vaciló ni un instante bajo el peso del escrutinio público. Frente a ella, el duque Rodrigo de Almagro permanecía en el banquillo de los acusados, despojado de sus galones, pero aún envuelto en una capa de arrogancia, que se negaba a morir incluso ante la evidencia más abrumadora de sus crímenes. Alejandro, a la derecha de Isabella, representaba el bastión de la ley militar, sosteniendo el diario de campaña que probaba la orden de ejecución indirecta contra el esposo de la joven, un documento que Rodrigo creía haber quemado en su chimenea de mármol. La tensión en la sala alcanzó un punto álgido cuando el fiscal general llamó a declarar a la primera testigo, una mujer cuya identidad Rodrigo pensaba que estaba enterrada bajo el fango del exilio. La confrontación comenzó con un duelo de palabras que cortaban más que el acero,
donde Rodrigo intentó descalificar a Isabela, acusándola de ser una impostora movida por un resentimiento de clase inferior y una ambición desmedida. Sin embargo, ella no respondió con gritos, sino con la fría precisión de una contable que expone una quiebra moral absoluta, presentando uno a uno los pagarés firmados por el duque con sellos de contrabando. Cada documento que Isabela ponía sobre la mesa del juez era un clavo más en el ataúd social de la casa de Almagro, revelando la red de mentiras que sostenía la fachada de su supuesta opulencia. Rodrigo, viéndose acorralado, intentó un último recurso desesperado: alegar que la propiedad de las minas era un regalo directo de la corona por servicios que no podían ser revelados por seguridad nacional. Fue entonces cuando Isabela, con un movimiento teatral y lleno de simbolismo, desabrochó el brazalete de oro de su muñeca y lo entregó al magistrado principal para que examinara su interior secreto. La batalla está en su punto más alto. Isabela y el conde Alejandro de Valencia luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá frente a las últimas artimañas del duque. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Isabela o la crueldad del duque Rodrigo? El magistrado, utilizando una lupa de aumento, leyó en voz alta las coordenadas y el decreto real grabados en el oro, confirmando que la concesión era propiedad exclusiva del linaje Velázquez y que el duque la había usurpado mediante la falsificación de un testamento. Un murmullo de indignación recorrió la sala, mientras la condesa Lucía, presente entre el público, palidecía al darse cuenta de que su implicación en la falsificación estaba a punto de salir a la luz pública. Rodrigo, al verse descubierto, perdió la compostura y se abalanzó hacia el estrado en un intento suicida de recuperar la joya, siendo interceptado por la guardia del tribunal en medio de un caos de gritos y forcejeos. Isabela permaneció inmóvil, observando la caída del hombre que la humilló, sintiendo que cada gota de su antiguo dolor se transformaba en una satisfacción gélida y purificadora. El clímax no era solo legal, sino una catarsis emocional que resonaba en las paredes del edificio, proclamando el fin de una era de impunidad para los poderosos. En medio del tumulto, un cómplice de Rodrigo, que se había infiltrado entre los alguaciles, sacó una daga oculta, lanzándose contra Isabela para silenciarla para siempre antes de que pronunciara la sentencia final de su señor. Alejandro reaccionó con una velocidad sobrehumana, interponiendo su brazo para desviar la hoja, lo que resultó en una herida profunda que manchó de carmesí el suelo de mármol del tribunal. Isabela gritó, no de miedo por su vida, sino de angustia por el hombre que lo había sacrificado todo por ella, mientras los guardias reducían al agresor con una violencia necesaria y contundente. El sacrificio de Alejandro selló el destino de Rodrigo, pues el intento de asesinato dentro del tribunal fue visto como la prueba definitiva de su desesperación y su falta absoluta de escrúpulos morales. A pesar del dolor, Alejandro sostuvo la mano de Isabela, instándola a terminar lo que habían empezado, demostrando que su unión era más fuerte que cualquier arma física o calumnia legal. El juez, con el rostro endurecido por la gravedad de los hechos, dictó sentencia inmediata de embargo total de los bienes de Almagro y la detención permanente de Rodrigo y Lucía por alta traición y asesinato premeditado. Isabela vio cómo los alguaciles esposaban a la condesa, quien lloraba, lágrimas de rabia y no de arrepentimiento,
mientras Rodrigo era arrastrado fuera de la sala, maldiciendo el nombre de la mujer que un día llamó sirvienta. La victoria era absoluta, pero el precio en sangre de Alejandro recordaba a Isabela que la justicia siempre exige una ofrenda dolorosa para ser verdaderamente legítima y duradera en el tiempo. El silencio que siguió a la lectura de la sentencia fue sepulcral, roto solo por el sonido de las cadenas de los prisioneros alejándose por el pasillo, de piedra fría de la prisión. La marquesa de Velázquez por fin había recuperado su nombre, su fortuna y, lo más importante, su dignidad robada frente a los ojos de toda la nación. Afuera del tribunal, una multitud de trabajadores y ciudadanos humildes esperaba el veredicto, estallando en un júbilo ensordecedor cuando se supo que la Reina de la Plata había triunfado sobre el tirano que los oprimía. Isabela salió al balcón de la escalinata principal, apoyando a un Alejandro herido pero triunfante, y por primera vez en años sintió el calor del sol sin la sombra de la persecución nublando su frente. No era solo su victoria, sino la de todo un pueblo que veía en ella la esperanza de que el sistema podía ser desafiado y vencido mediante la inteligencia y la valentía inquebrantable. Las minas de plata, ahora bajo su control total, no serían fuentes de riqueza para el lujo egoísta, sino el motor de una nueva comunidad basada en el respeto mutuo y el trabajo digno. El clímax narrativo se cerraba con la imagen de Isabela alzando el brazalete de oro hacia el cielo, un gesto de triunfo que simbolizaba la liberación de su alma y de su pueblo. Sin embargo, en el último segundo del clímax, un jinete llegó a toda velocidad con una noticia que amenazaba con empañar la gloria. Una de las minas principales había sido saboteada por los hombres de confianza de Rodrigo antes de su arresto. Isabela no dudó un instante. En lugar de celebrar, ordenó inmediatamente que sus recursos fueran destinados a rescatar a los mineros atrapados, demostrando que su liderazgo era real y no solo un título en un papel sellado. Esta acción final de altruismo consolidó su leyenda, ganándose la lealtad eterna de aquellos que antes la veían con recelo por su nueva posición de poder y riqueza. Alejandro, a pesar de su herida, insistió en acompañarla, sellando su compromiso de ser su socio no solo en el amor, sino en la construcción de un legado que transformaría la historia de la región. La batalla legal había terminado, pero la construcción de un nuevo mundo apenas comenzaba en el corazón de la joven que nunca dejó de luchar. La resolución del conflicto con Rodrigo dejó un vacío en la estructura social de Madrid, un espacio que Isabela comenzó a llenar con reformas que favorecían la educación y la protección de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad extrema. El clímax se expandió así más allá de la venganza personal, convirtiéndose en una revolución silenciosa que desafiaba las bases mismas de la jerarquía decimonónica española en un acto de pura justicia poética. Cada moneda recuperada del duque fue invertida en hospitales y escuelas, transformando el oro de la traición en el pan de la esperanza para miles de familias que antes no tenían futuro alguno. Isabela se convirtió en la arquitecta de un nuevo destino, demostrando que el poder, cuando se ejerce con compasión, es la fuerza más transformadora que existe sobre la faz de la tierra. La joven que se desmayó de hambre y dolor ahora sostenía el pulso de una ciudad que la admiraba y la temía a partes iguales. Finalmente, el enfrentamiento cara a cara entre Isabela y una Lucía ya encarcelada proporcionó el cierre emocional necesario, donde la protagonista perdonó la envidia de su enemiga, pero no su crueldad, dejándola en la soledad de su celda. Lucía, despojada de sus sedas y sus perfumes, se dio cuenta de que su mayor error fue subestimar el alma de una mujer que conocía el valor de la tierra porque había tenido que besarla desde el suelo.
Isabela salió de la prisión con el corazón ligero, sintiendo que el último vínculo con su pasado de servidumbre se había roto definitivamente para dar paso a una libertad que nunca antes había experimentado. El aire de Madrid, antes viciado por las intrigas, ahora se sentía limpio y lleno de promesas de un futuro que ella misma había forjado con sus manos y su mente brillante. El clímax había terminado, pero el eco de su justicia resonaría por décadas en los anales de la historia española. La paz que descendió sobre las tierras de los Velázquez tras la tormenta judicial no era el silencio de la derrota, sino el murmullo vibrante de una vida que renacía con una fuerza imparable. 3 meses después de la sentencia, las minas de plata volvieron a brillar bajo una administración que priorizaba la seguridad y la dignidad de los trabajadores, transformando los oscuros túneles de la opresión en túneles de esperanza compartida. Isabela, sentada en el despacho que una vez perteneció a su marido, observaba los mapas de las tierras recuperadas, sintiendo que cada línea trazada en el papel era una herida que finalmente cicatrizaba en su memoria. El brazalete de oro, ahora pulido y reluciente, descansaba en su muñeca no como una cadena con el pasado, sino como el símbolo de una soberanía conquistada a través del fuego y la inteligencia. La mansión de los Almagro, confiscada por el Estado, se convirtió en un refugio para veteranos y viudas de guerra, cumpliendo así la promesa de justicia social que Isabela se hizo a sí misma en las noches de hambre en Sevilla. Alejandro, recuperado de su herida pero portando con orgullo la cicatriz en su brazo como un recordatorio de su devoción, entró en la habitación con una propuesta que no figuraba en ningún contrato financiero o legal. La relación entre ambos había trascendido la alianza estratégica para convertirse en un amor maduro, forjado en la adversidad y templado por el respeto mutuo que solo quienes han enfrentado la muerte juntos pueden comprender. Él no buscaba poseerla ni dirigir su fortuna, sino caminar a su lado como un igual, ofreciéndole una vida donde el honor no fuera una carga, sino el aire que respiraran cada mañana al despertar. Isabela, que durante años cerró su corazón por miedo a ser vulnerable ante el enemigo, encontró en la mirada de Alejandro el refugio que siempre buscó y la validación de que su lucha no la había endurecido hasta la insensibilidad. El compromiso entre ellos se selló no con un contrato de conveniencia aristocrática, sino con una promesa de libertad y apoyo incondicional en los años venideros. La condesa Lucía y el duque Rodrigo, despojados de sus títulos y de la influencia que alguna vez compraron con sangre, terminaron sus días en el anonimato de un destierro interno que dolió más que cualquier celda de piedra. Sin el brillo de la plata robada para ocultar su mediocridad, se vieron obligados a enfrentar el desprecio de una sociedad que pronto encontró nuevos ídolos y olvidó los nombres de quienes no dejaron más que ruina tras de sí. La caída de la Casa de Almagro sirvió como una lección moral para la nobleza española, un recordatorio de que los tiempos de la impunidad feudal estaban llegando a su fin ante el avance de una nueva ética ciudadana. Isabela se encargó de que la verdad sobre la muerte de su esposo fuera escrita en los libros de historia militar, limpiando su nombre de toda sospecha y devolviéndole el honor que Rodrigo intentó enterrar en el campo de batalla. La justicia, aunque tardía, se manifestó con una plenitud que superaba cualquier expectativa, devolviendo el equilibrio a un mundo que estuvo desquiciado por demasiado tiempo. El legado de Isabela no se midió en la cantidad de plata acumulada en las bóvedas del banco, sino en la cantidad de niños que ahora asistían a las escuelas fundadas con los antiguos recursos del ducado. Ella pasaba sus tardes recorriendo las aldeas, escuchando las necesidades de su pueblo y asegurándose de que nadie tuviera que pasar por la humillación que ella sufrió bajo la lluvia de Madrid.
Su figura se convirtió en una leyenda viviente, la Marquesa de los Humildes. Una mujer que utilizó su inteligencia para elevar a los que el sistema pretendía mantener en la oscuridad perpetua de la ignorancia. Alejandro la acompañaba a menudo, aprendiendo de ella que el verdadero poder de un noble no reside en la espada que porta, sino en la mano que extiende para ayudar a levantarse a los caídos. Juntos redefinieron lo que significaba la aristocracia en una España que caminaba hacia la modernidad, demostrando que el linaje del alma es más valioso que cualquier árbol genealógico pintado en un pergamino antiguo. La vieja cicatriz en la muñeca de Isabella, provocada por el violento arrebato de Rodrigo, comenzó a desvanecerse no porque la piel olvidara, sino porque el alma había sanado a través del acto del perdón y la restitución. Ella comprendió que mantener el odio vivo era permitir que sus enemigos siguieran habitando en su presente, y decidió que su futuro era demasiado brillante para ser compartido con fantasmas de maldad. El brazalete ya no era un amuleto contra la miseria, sino una joya que celebraba la capacidad humana de resistir, de transformarse y de prevalecer ante las injusticias más atroces de la vida. La joven sirvienta que se desmayó de dolor había dado paso a una estadista de corazón noble, cuya voz ahora era escuchada en 1900. Los consejos más altos del reino, con el respeto que solo se gana con la integridad. La historia de Isabela de Velázquez se grabó en el corazón de su comunidad como un poema épico de redención y amor propio. Si has acompañado la historia de Isabela y del conde Alejandro de Valencia hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época, donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. En la víspera de su boda con Alejandro, Isabela regresó una última vez al salón donde todo comenzó, encontrándolo ahora lleno de luz y de las risas de los niños que estudiaban en el nuevo orfanato. No sintió amargura al caminar por el mismo suelo donde un día fue arrojada con desprecio, sino una profunda paz al ver que el espacio de su dolor se había convertido en un lugar de alegría. Recordó la lluvia gélida de aquella noche y sonrió, sabiendo que sin esa tormenta jamás habría descubierto la fuerza que habitaba en su interior, ni habría encontrado al hombre que ahora la esperaba en el jardín. La vida le había quitado todo para que ella pudiera descubrir que ya lo poseía todo dentro de sí misma. Valor, inteligencia y una capacidad infinita de amar a pesar de las cicatrices. El círculo se cerraba de la manera más hermosa posible, transformando una tragedia de época en un himno a la resiliencia humana. La ceremonia de unión entre Isabela y Alejandro fue sencilla, alejada de la pompa vacía de la corte y rodeada de la gente real que los había apoyado en su lucha por la justicia. No hubo diamantes ostentosos ni discursos hipócritas, solo la verdad de dos almas que se reconocieron en la oscuridad y decidieron iluminar el camino del otro para siempre. Isabela vestía un traje de seda blanca con bordados que recordaban las flores de los campos de su infancia, llevando en su muñeca únicamente el brazalete de oro que inició su viaje. Al intercambiar los votos, el conde Alejandro
prometió ser su escudo y su compañero, mientras ella prometió ser su brújula y su fuerza, sellando un pacto que trascendía el tiempo y las circunstancias sociales. La comunidad entera celebró el enlace como propio, sintiendo que en esa unión se consolidaba la paz y la prosperidad que tanto les había costado conseguir a todos ellos. Años más tarde, se veía a una pareja de cabellos plateados caminando por las minas de plata, tomados de la mano mientras saludaban a los hijos de aquellos mineros que Isabela rescató en el clímax de su batalla. La historia de la joven sirvienta y el brazalete se contaba a los niños antes de dormir, no como un cuento de hadas, sino como una lección de que la dignidad es algo que nadie puede quitarte si tú no lo permites. Isabela y Alejandro vivieron una vida plena, viendo cómo su legado de justicia social se expandía por toda la región y servía de ejemplo para las futuras generaciones de españoles. El amor que nació entre documentos legales y peligros de muerte floreció en una familia que valoraba la verdad por encima de la riqueza y la compasión por encima del poder absoluto. El brazalete de oro fue pasando de generación en generación, no como un objeto de valor material, sino como un recordatorio del costo de la libertad. El final de la jornada de Isabela fue tan sereno como el atardecer sobre las minas de plata, con la satisfacción de haber dejado el mundo un poco mejor de lo que lo encontró al nacer. Ella nunca olvidó sus raíces, ni la lección que aprendió bajo la lluvia de Madrid, que la verdadera nobleza se demuestra en los actos de bondad hacia los más vulnerables y en la valentía de defender la verdad. Su nombre quedó grabado no solo en mármol, sino en las vidas de miles de personas que encontraron esperanza gracias a su determinación y su inteligencia brillante. Isabela de Velázquez, la mujer que fue sirvienta y reina de su propio destino, cerró sus ojos por última vez, sabiendo que su historia de amor y justicia sería eterna. La plata seguiría brillando en las montañas, pero su luz palidecía ante el brillo del legado de integridad que ella dejó tras de sí para siempre. La narrativa de su vida concluye con una reflexión poética sobre el tiempo y la memoria, sugiriendo que cada uno de nosotros tiene un brazalete invisible que representa nuestra honra y nuestra historia personal. Isabela nos enseñó que, aunque el mundo intente arrebatárnoslo, siempre podemos recuperarlo si estamos dispuestos a luchar con la mente clara y el corazón abierto a la redención propia. El romance con Alejandro fue el premio a esa valentía, la prueba de que el amor verdadero no es una debilidad, sino la recompensa para quienes se atreven a ser fieles a sus principios a pesar de todo. La justicia fue restaurada, el amor triunfó y la comunidad encontró la paz en los brazos de una mujer que supo convertir su mayor humillación en su mayor victoria política y personal. El eco de sus pasos sigue resonando en los pasillos de Béziers, la historia, recordándonos que siempre es posible volver a empezar. Finalmente, al mirar hacia atrás, comprendemos que el brazalete de oro no era el centro de la historia, sino el catalizador que permitió a Isabela descubrir quién era ella realmente en medio de la adversidad. La joya fue el pretexto para una transformación espiritual que la llevó de la pasividad de la víctima a la actividad de la líder social y financiera más importante de su tiempo. El duque Rodrigo y la condesa Lucía fueron solo sombras necesarias para que la luz de Isabela brillara con más intensidad, demostrando que el mal, al final, siempre trabaja para el bien de quienes tienen un propósito noble. La resolución de este drama de época nos deja con la esperanza de que, sin importar cuán oscuro sea el bloque de nuestras vidas, siempre hay una luz, esperando con paz, amor y una justicia que restaura todo lo perdido.